Muy bien, vamos a dar inicio y bueno, antes de entrar en nuestro tema de materia, me gustaría mucho, si está en sus posibilidades, que pudieran encender su cámara, si es que está, vuelvo a reiterar, en sus posibilidades, y me fueran comentando o a modo de presentación, cuál es su nombre y cuál es su área de formación. Tengo entendido que en este grupo estamos conformados por licenciatura en Administración y licenciatura en Derecho. ¿Sí es así? Entonces, empiezo yo, bueno, como ustedes ya saben y como tuvo a bien el doctor Eliud realizar mi ingreso en el grupo de WhatsApp, pues mi nombre es Ariadna Picón Pérez, su servidora. Mi formación académica, pues soy licenciada en Derecho, estudié la maestría en Educación y pues bueno, en este momento, pues vamos a estar facilitando la materia de fundamentos del derecho, ¿sí? Entonces, me gustaría mucho que se presentaran, que me dijeran desde dónde están tomando la clase, dónde es su lugar de residencia. Bueno, para esto yo vivo en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Aquí tienen su casa cuando ustedes gusten conocer la ciudad. Y bueno, eso sería pues todo por mi parte. Si alguien tiene alguna duda acerca de mi persona, pues con todo gusto. En el trayecto nos iremos conociendo más, pero pues en este momento me gustaría mucho que se presentaran, que me dijeran cuál es su área de formación y desde dónde nos están o cuál es su lugar de residencia. Yo escojo quién empieza o ustedes de manera voluntaria. Fernando, vamos a iniciar contigo. Fernando, adelante. Buenas noches, Hola. mi nombre es Fernando Yair Solano Morales, soy de Santa Inés, una pequeña comunidad del municipio de Cuichapa, del estado de Veracruz, Ok. y estoy cursando la licenciatura en Derecho. Ok, perfecto, Fernando, mucho gusto. Muchas gracias. Ok. Cari, dime. Buenas noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Aide Karina Delgadillo López. Soy del Omealca, Centro, municipio, y estoy cursando la licenciatura en Derecho. Ok, perfecto, Cari, muchas gracias. Por ahí, ¿quién nos falta? Bueno, me aparece Lupita Vega. ¿Sí nos escuchas? Ok, adelante, Lupita. No te escuchamos, me parece que tienes apagado tu micrófono. Sí, perdón, no me daba cuenta. Mi nombre es Guadalupe Vega Vallejo, yo estoy cursando la licenciatura en Administración. Yo vivo en la comunidad de Cozolapa, perteneciente a Tustepet, Oaxaca. Creo que ya he tenido el gusto de conocer a mis compañeros, los he visto en otras clases. Bueno, pues mucho gusto a usted también. Ok, gracias, Lupita, muchísimas gracias. Bueno, pues les agradezco mucho y vamos a iniciar en nuestro tema. Mucho gusto en conocerlos. Esperamos trabajar de la mejor manera. Cualquier duda, cualquier situación que ustedes puedan tener en el transcurso de nuestra materia, pues yo con todo gusto estoy para servirles. Ya tienen mi número en el grupo de WhatsApp. Cualquier situación, pues cuál va a ser nuestra dinámica de trabajo. Ahora se los voy a explicar. Denme un momento, les voy a presentar mi pantalla. Ok. Si no cambia mi diapositiva o cualquier situación que no me escuchen y no me vean, por favor, abran su micrófono y me dicen por qué en este momento pues yo pierdo visibilidad de la videollamada, ¿no? Como ustedes bien saben, pues nuestra materia o el tema, la materia que estamos asignando en este momento pues es Fundamentos del Derecho, ¿sí? Obviamente encaminada al perfil profesional, como ya lo vimos y lo estudiamos, pues la licenciatura en Administración y la licenciatura en Derecho, ¿sí? Parámetros de evaluación, y vamos a explicar un poco nuestra dinámica de trabajo. Si tenemos aquí, sí pueden ver en su pantalla unos porcentajes que están ahí proyectándose. Pues sí, maestro. Sí, sí, se Ok, ve, maestra. perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuáles van a ser nuestros parámetros de evaluación o cuáles van a ser los estándares que vamos a estar calificando para la obtención de una calificación final? Sí, como ustedes pueden ver ahí, tenemos precisamente nuestra entrega de trabajos, tareas y actividades, ¿sí? ¿A cuánto equivale esto? A un 30%. ¿Cuál va a ser la dinámica de trabajo? Dice ahí, como ustedes pueden ver, trabajos, tareas y actividades. Durante la clase van a ver ustedes que se habilita o va a venir alguna descripción de algún trabajo que vamos a estar realizando en nuestra hora clase,
¿sí? Tareas, pues obviamente las actividades de retroalimentación que dejemos fuera de nuestra clase. Y podemos tener también algún tipo de actividad de investigación, que también, por ejemplo, va a ser el caso del día de hoy. Todo esto en conjunto, y es importante recordar que toda la entrega de todos estos, de los primeros, de este primer parámetro, tareas, trabajos y actividades, se hacen por conducto de la plataforma, ¿sí? Todo es por conducto de la plataforma. Si en algún momento ustedes llegan a tener un problema de acceso, que tengan o no puedan subir el trabajo o no esté habilitado porque yo no haya habilitado en tiempo y forma, pues con todo gusto me lo hacen saber, pero sí es importante que la entrega de todo de estas partes o de estos documentos sea por conducto de la plataforma, que pues yo me imagino que ustedes ya conocen a la perfección y ya la manejan. Sí, entonces todo esto, en cualquier momento yo voy a habilitar precisamente el espacio para que ustedes me suban trabajos, tareas y actividades, ¿sí? ¿Qué otro rubro comprende nuestra evaluación? La evaluación final, que tiene una calificación, un ponderante del 40%. ¿Qué va a ser la evaluación final? Si dada la naturaleza de nuestra materia, que es meramente teórica, voy a habilitar al término de nuestras 4 sesiones una evaluación en la plataforma, ¿sí? Que ustedes tendrán precisamente un tiempo para contestar, ¿sí? ¿Qué va a venir en nuestra evaluación final? Pues obviamente lo único que hemos analizado en nuestras 4 sesiones. Esto nuevamente reitero, se va a habilitar al término de nuestra última sesión y va a tener un tiempo para que ustedes lo contesten, ¿sí? En esa evaluación no viene otra cosa salvo que lo que vamos a estar estudiando. Siguiente rubro, participación. Es muy importante que ustedes, en el momento en el que haya precisamente la pauta para la participación, para analizar, para debatir, para poner sobre la mesa temas de discusión, para dar puntos de vista, precisamente para discutir nuestros temas, pues obviamente se va a considerar la participación. Y por último, la asistencia tiene un ponderante de 5%, y aquí tal vez va a surgir la pregunta y me van a decir, bueno, pero es que tal vez por la modalidad de estudio, por mis actividades, no siempre puedo estar en clases, ¿cómo va a pasar esto? Bueno, no hay ningún problema. Si ustedes en algún momento, en alguna sesión no pueden ingresar, tienen que desconectarse antes o cualquier otra situación, ya saben que no es problema porque las sesiones se graban y se suben, si las suben al grupo de WhatsApp. ¿Cómo voy a considerar yo la asistencia en caso de que no estén? Sí les pediría que por favor, en la medida de sus posibilidades, me avisaran cuando no vayan a estar presentes en alguna sesión, de esta manera sincrónica como lo estamos llevando ahorita, ¿sí? ¿Cómo voy yo a cerciorarme de esa asistencia? Pues obviamente, como yo les mencioné, en cada clase hay una actividad que se tiene que entregar, ¿sí? Y esta actividad pues va a estar relacionada de manera directa con lo que nosotros tratamos en clase. Por tanto, si ustedes no ven la clase grabada, no sabrán contestar su actividad, ¿sí? Entonces, evidentemente tendrán que consultar la grabación de la clase y esto va a cubrir la asistencia de alguna sesión en la que ustedes no puedan estar presentes de esta manera sincrónica, pero sí de manera sincrónica. Y esto nos da un total de 100%, ¿sí? Para obtener nuestro promedio final. ¿Cuál es nuestra calificación mínima probatoria? De 7. Sí, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, alguna cosa que vamos a negociar antes de pasar a nuestra materia de estudio. No, todo está muy claro, gracias. Perfecto. Todo bien, claro. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es la importancia? Tengo esta situación. Es muy importante que antes de entrar ya en materia de lo que no son o lo que son los fundamentos del derecho, antes de todo hagamos un bosquejo de qué o cuál es la importancia precisamente de esta materia en su formación profesional, ¿sí? Y no nada más en su formación profesional, sino como parte precisamente de seres humanos que pertenecemos a una sociedad. Es bien importante precisamente el hecho de poner esta pauta en este conocimiento de los temas que comprenden esta materia, que son los fundamentos del derecho. ¿Qué vamos a ver aquí? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Sí? Dada esta necesidad que existe de la convivencia entre los seres humanos, porque recordemos que los seres humanos somos seres sociables. ¿Por qué? Porque somos seres sociables, porque habitamos precisamente y formamos una sociedad, ¿sí? Ahora bien, la forma idónea de que debe desarrollarse esta sociedad, pues es a través de una convivencia armónica. ¿Cómo se va a lograr precisamente esta convivencia armónica? ¿Sí? Pues obviamente se va a requerir
de la sujeción a una serie de disposiciones, donde precisamente nosotros como seres humanos, ¿sí? Como destinatario de estas disposiciones, conozcamos o tengamos el entendimiento de cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones, ¿sí? Nosotros tenemos efectivamente, como miembros de una sociedad, tenemos derechos y tenemos obligaciones. De esto podemos inferir precisamente que es muy necesario que los ciudadanos se introduzcan en el conocimiento y tengan cabal cumplimiento, lleven a cabo el cabal cumplimiento precisamente del régimen jurídico al que pertenecemos, ¿sí? Ya que nuestras conductas, precisamente, y recuerden aquí quiero hacer una pauta muy importante, las conductas, y en estos ámbitos jurídicos más que nada, la conducta no únicamente es una cuestión de acción o de hacer, la conducta también implica las omisiones. Por tanto, tenemos que siempre que nos refiramos a algún tipo de conducta, vamos a hablar aquí que la conducta pueden ser acciones o pueden ser omisiones, ¿sí? Entonces, estas conductas se deben de justificar o se deben legitimar en función de los parámetros establecidos, ¿sí? ¿Qué parámetros? Pues aquellos que nos dicen precisamente si las conductas exteriorizadas, ¿sí? O las omisiones que en algún momento se realicen son de manera posible o son correctas o son incorrectas, ¿sí? Entonces, esa es la importancia precisamente de conocer esta materia. ¿Qué vamos a conocer en esta materia precisamente? Vamos a conocer el régimen jurídico al cual estamos nosotros sometidos, ¿sí? Vamos a conocer precisamente que como existen derechos, existen obligaciones. ¿Quiénes son sujetos obligados? ¿Qué son los derechos? ¿Sí? ¿Cómo se conceden los derechos y cómo se van a llevar a cabo las obligaciones? ¿Sí? Aquí hay una parte muy importante. En esta oportunidad, es decir, en el trayecto de esta materia, y dado que el plan de estudios así lo contempla, la impartición precisamente de esta asignatura, tiene como propósito que los alumnos precisamente tengan la oportunidad de conocer de una forma introductoria lo que es el derecho, ¿sí? Vamos a introducirnos ya a estas nociones básicas de lo que es el derecho. No quiero decir que ustedes, y tengo entendido que ya los profesionistas en la formación de derecho ya han llevado unas materias previas a este, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Aquí vamos a entrar precisamente de una manera introductoria a los principios y nociones básicas del derecho, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a lo largo de nuestras 4 sesiones. ¿Y cuál va a ser nuestro objetivo? Precisamente identificar la estructura de una norma jurídica, ¿sí? Ese va a ser uno de nuestros objetivos. Seguido precisamente de clasificar cuáles son los métodos para interpretar la ley. Recordemos que la ley precisamente es una normativa jurídica, así está clasificada. Ahora bien, ¿qué función tiene precisamente el profesionista en derecho o cualquier otra persona que tenga en su mano una ley? Precisamente interpretarla. Sí, la ley precisamente es para interpretarse, ¿sí? ¿Qué otro objetivo vamos a tener? Pues precisamente diferenciar, ¿sí? El hecho del acto jurídico. Y de igual manera empezar a identificar cuáles son las formas o en cuáles son las áreas de estudio del derecho y cuáles son las formas en las que se divide, ¿sí? De igual manera vamos a estudiar precisamente el uso y aprovechamiento de bienes materiales, examinar las facultades que deriven del otorgamiento de un derecho real, cuáles son los derechos reales, ¿sí? Cuáles son precisamente los derechos que surgen de la celebración de un contrato, qué es un contrato, ¿sí? Empezar a describir e identificar los órganos de gobierno encargados de cumplir o de llevar a cabo algunas funciones de administración pública de recursos materiales, económicos y humanos, entre otros. Como ustedes se pueden dar cuenta en estos objetivos que son muy ambiciosos que nos estamos planteando en esta materia, pues evidentemente va enfocado, va marcado para las 2 áreas de formación, tanto para la licenciatura en Derecho como la licenciatura en Administración. No se encuentran disociados, si estamos llegando aquí en un punto en el cual se conjuntan para que podamos aportar a las 2 áreas de formación y al final de cuentas o al final de nuestro trayecto podamos tener los conocimientos que se necesitan a fin de que en su trayecto pues puedan ser de utilidad y sobre todo en su práctica profesional. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo general? ¿Sí?
Al término de este curso y de estas 4 sesiones, el alumno conocerá, comprenderá y justificará la existencia y necesidad de los conceptos jurídicos fundamentales, ¿sí? Tanto del derecho común como del derecho constitucional y administrativo y de las demás ramas del derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nos vamos a introducir precisamente en el estudio de conceptos jurídicos fundamentales, como el propio nombre de la materia lo dice, para que de esta manera podamos empezar a disociar, ¿sí? ¿Cuáles son las demás ramas del derecho? Porque el derecho, como ustedes bien lo saben, se divide en diversas áreas de estudio, ¿sí? Para dividir esta universalidad de lo que es el derecho cuenta con diversas ramas. ¿En cuáles nos vamos a enfocar en esta materia? En lo que es principios básicos del derecho constitucional y del derecho administrativo, no dejando de lado, pues obviamente las demás áreas o ramas del derecho que podemos estar estudiando, ¿sí? Esto va a ser básico en la preparación profesional, ¿sí? Y de igual manera va a servir para tener un adecuado soporte jurídico. ¿Para qué? Para que en esta materia podamos o se pueda lograr precisamente tener conocimientos básicos que van a servir para la mejor comprensión de las materias subsecuentes que van a tener en su formación profesional, ¿sí? Ahora bien, hasta acá, ¿tenemos alguna duda, algún comentario, alguna situación que no me haya dado a explicar bien acerca de lo que estamos viendo, la introducción y nuestros objetivos como materia? No, ¿No, todo está chicos? muy claro. Perfecto, muchas gracias. No me den mi avión, pero bueno, continuamos. Ahora bien, primer tema de estudio. ¿Qué es una norma? ¿Sí? Y yo me imagino que esta palabra, pues ustedes ya la han escuchado en diversas ocasiones, ¿no? Tanto las personas que están estudiando administración como sobre todo las que están estudiando derecho. ¿Qué es una norma? ¿Por qué existe una norma? ¿Sí? Como bien lo mencionábamos, la propia naturaleza social del hombre, ¿sí? Impone esta necesidad de vivir asociada a sus semejantes, es decir, a otro ser humano, a otro hombre, ¿sí? ¿Cómo se van a asociar? ¿Cómo se van a asociar con sus semejantes? Punto número 1, cuando se conforma una familia. 2, cuando estamos precisamente o somos miembros de una nación. Y de otra forma, el Estado. Y aquí quiero hacer otra pauta muy importante. ¿Qué es el Estado? ¿O cómo vamos a entender Estado en nuestra materia y en los demás términos jurídicos? El Estado es precisamente esta composición tripartita, ¿sí? De gobernante, gobernado y espacio geográfico, o el espacio territorial donde en efecto ejerce funciones el gobernante. Eso es lo que en términos jurídicos conocemos como Estado. Es una de las acepciones que tiene esta palabra de Estado, ¿sí? Otra forma de significado de estado o de acepción, pues precisamente es la forma que guarda algún objeto o precisamente cada una de las entidades que componen una nación, ¿sí? Pero en términos jurídicos, cada que escuchen que nos referimos a Estado, es precisamente esta composición tripartita, ¿sí? De gobernante, gobernado y espacio geográfico precisamente que componen o que comparten gobernante y gobernado, ¿sí? A eso nos vamos a estar refiriendo cuando nosotros o cuando escuchen esta palabra de Estado. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué surgen las normas o cuál es el origen? ¿Sí? Es evidente surgen mediante esta inminente necesidad precisamente de 2 cosas. Número 1, asegurar la propiedad y número 2, asegurar la vida humana, ¿sí? El hecho de que el hombre tenga esta necesidad, ¿sí? De asegurar que se le respete su propiedad, que no se le transgreda este derecho, y de igual manera este derecho de la vida humana, de que también de igual manera no se ha transgredido, crea una voluntad colectiva, ¿sí? De la defensa y la agresión. Y obviamente al hecho de cuando se crea esta voluntad colectiva, va a generarse esta necesidad o este deseo, este ímpetu de que esto se concentre en un representante o un órgano, ¿sí? De esta colectividad. Y es entonces cuando surge una figura de un ser supremo, ¿sí? Vamos a llamarlo así. ¿Por qué ser supremo? Porque estará por encima de todos los demás. ¿Y qué facultades va a tener precisamente este ser supremo? Va a tener precisamente don de mando y autoridad, ¿sí? El cual
creará a su vez, dado que es un ser que goza de esta calidad de tener don de mando y autoridad, va a crear una serie de bases, de lineamientos para garantizar la vida individual y colectiva, ¿sí? Es decir, que los seres humanos convivan de manera armónica como miembros de una sociedad, ¿sí? De esta manera, precisamente, el individuo va a tener que ajustar su conducta a la de los demás, es decir, a la de las demás personas con las que convive. Y de igual manera, aparte de ajustar su conducta a toda la de las demás personas con las que convive, tendrá que coordinarla o subordinarla, ¿sí? Conforme a las reglas o normas que existen en un determinado obrar, ¿sí? Vamos a ver aquí, hay un obrar, como yo se los mencionaba, un obrar positivo, que es el acto, la exteriorización, o uno negativo, que es la omisión. Un ejemplo de omisión, cuando nosotros dejamos de hacer algo. Ahí no hay un obrar positivo, hay un obrar negativo, porque estamos omitiendo, ¿sí? Y entonces toda esta conducta, esta forma de obrar, ya sea en acción o omisión, debe estar subordinado siempre a un cierto interés de convivencia con sus semejantes, ¿sí? Es decir, deberá estar coordinado con el grupo social donde el ser humano o el individuo se desenvuelve, ¿sí? ¿Cuáles son los ámbitos en los que las personas se desenvuelven? En el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, en el ámbito social o en el ámbito religioso, ¿sí? Esos son los contextos en los cuales se desenvuelve un ser humano, una persona, un miembro de una sociedad. Por tanto, tenemos entonces que su conducta deberá estar subordinada, ¿sí?, a precisamente esta normativa que exista para su desarrollo en cualquiera de los contextos en los cuales se desenvuelve, ¿sí? ¿Qué otra cosa? En el estudio de esta unidad, precisamente de esta materia, vamos a analizar precisamente cómo es que las normas o las reglas tienen diferentes grados de exigibilidad, ¿sí? Las normas o las leyes en sí tienen diferentes grados de exigibilidad dependiendo cómo es que se garantice su cumplimiento. Hay casos en el que el cumplimiento de las normas, ¿sí?, son voluntarios y otros donde precisamente es forzoso, ¿sí? Ahora bien, antes de iniciar o antes de adentrarnos precisamente ya en una profundidad, vamos a realizar esta actividad. Vamos a trabajar con lo que sabemos hoy, el día de hoy, antes de iniciar nuestro curso. ¿Qué sé? Número 1, ¿qué van a hacer? Quiero que si tienen a la mano alguna libreta donde ustedes lleven sus apuntes o bien tienen acceso en este momento a su computadora y pueden abrir un documento de Word, van a contestar de manera individual estas preguntas, ¿sí? Lo que sé. Podría ser, por favor, no busquen nada, no googleen nada, no hagan otra citación, solamente con lo que ustedes saben al día de hoy. Esta es una actividad que no es a fin de que tengamos o sepamos cuál es el conocimiento que manejamos al día de hoy, ¿sí? No va a inferir en su calificación, no va a inferir en nada, simplemente es una actividad de autoevaluación. Vamos a ver qué es lo que estamos manejando. Número 1, pregunta número 1. ¿Podrías explicar qué es una norma de conducta? Si ustedes me ponen que sí, en ese momento me van a explicar qué es una norma de conducta, de acuerdo a lo que saben hasta hoy, ¿sí? Siguiente pregunta. ¿Te comportas de igual manera con tu familia, con tus amigos o a algún grupo religioso o espiritual al que pertenezcas? ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de comportamiento o por qué creen que existe esa diferencia de comportamiento en estos ámbitos o contextos que estamos manejando? Mi comportamiento en mi familia, mi comportamiento con mis amigos o mi comportamiento en algún grupo religioso o espiritual del cual formo parte. Y por último, tercera pregunta. ¿Sabes cuáles son las características que distinguen a cada una de las normas que rigen tu conducta? ¿Sí? Igual, si me ponen la palabra que sí, explicarme cuáles son las características o mencionar nada más las características que distinguen cada una de las normas que rigen nuestra conducta. Y en caso de ser negativo, únicamente mencionarlo de esa forma. ¿Sí quedó claro esto que vamos a realizar ahorita? Sí, maestra. Ok, perfecto. Les dejo ahí proyectadas las preguntas. Por favor, les pido nuevamente, ya sea que tengan una libreta a la mano de la materia o si tienen acceso a Word, rápidamente transcribir y dar contestación de manera personal para que ahorita en unos minutos empecemos a comentar parte de esta actividad, por favor.
Ya terminé. Ok, perfecto. ¿Ya todos terminamos? ¿Quién habló? Perdón, porque no puedo ver la pantalla. Karina. Karina, ok, dame unos minutos en lo que esperamos a que tus compañeros nos confirmen que han terminado, por favor. Sí, está bien. Gracias. Perfecto, ¿cómo vamos? ¿Ya terminamos? Fernando, Lupita. Ya, maestra. Ya, ¿Ya? maestra. Ok, perfecto. Vamos a empezar. ¿Quién me puede explicar qué es una norma de conducta? Adelante. Si abren su micrófono y me dicen su nombre porque les digo como proyecto, no puedo ver quién está levantando su mano. Soy Guadalupe Vega, maestra. Ok, Guadalupe, Bueno, dime. lo que yo entiendo por una norma de conducta, pues es como, se podría decir como una ley, ¿no? Que se pone a diferentes formas de actuar, ¿no? Ya sea tanto en el hogar como en la escuela o tal vez hasta en una iglesia. Bueno, es lo que yo entiendo como puntos que seguir prácticamente. Puntos que seguir que regulan la conducta. Ok, Guadalupe, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Fernando. Sí, yo entiendo una norma de conducta como una tipo regla que se da en ciertos lugares. Bueno, así de tiempo. Ok, una vela que se da en ciertos lugares. Perfecto. ¿Alguien más, Karina? Yo le puse que es la manera de comportarse de los individuos siguiendo ciertas reglas, ¿no? Ok, muy bien, perfecto. Perfecto, muy bien, gracias. Siguiente, ¿te comportas de igual manera en tus diferentes contextos? Y si es que sí o si es que no, ¿cuál es la diferencia que identificaron? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono y participar? Adelante. Soy Fernando. Dime, Fernando. No me porto igual. ¿Cuál es la Porque diferencia, Fernando? ¿Cuál es la con mis diferencia? amigos me Ajá, llevo de relajo, ¿sabes? Aquí ok. con mi familia nos respetamos. Y en la iglesia soy muy amable, Ok. ¿sabes? ¿Cuál es la diferencia que tú identificas en esos tres contextos que tú me manejas? Me manejaste el social, el familiar y el espiritual, vamos a llamarlo así. ¿Por qué tú te comportas de diferente manera en estos tres contextos? ¿Qué es lo que te lleva a que te comportes de manera diferente? Por las demás personas. Las personas que te dan en cada uno de esos contextos. Ajá, sí. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Yo, Karina. Karina.
Yo puse que lógicamente no se comporta uno igual porque son diferentes grupos sociales, ¿no? Y cada grupo social se rige por determinadas pautas de conducta que los hacen diferentes unos de otros. Y va muy vinculado con la siguiente pregunta, ¿no? Con la que sigue. Exactamente, muy bien. Perfecto. Ahora que ya dimos paso a la siguiente pregunta, díganme ustedes, en este caso, Karina, ¿sabes cuáles son las características que distinguen a cada una de las normas que rigen tu conducta? Bueno, para empezar, algunas son escritas, otras no son escritas, ¿no? Algunas solamente se siguen por costumbre, ¿no? No vienen relativamente escritas. En el caso de las normas, por ejemplo, normas morales, ¿no? Ok, Que son reglas que no están escritas, sino que las establece el grupo social para determinar lo que está bien, lo que está mal, y tienen que ver más que nada con los valores éticos, ¿no? Quiero exactamente. pensar. De ahí Ok. vienen pues las que son escritas, que serían las normas jurídicas, ¿no? Que esas pues están dictadas por la ley y se supone que nos sirven para regular el comportamiento de la sociedad o los diferentes grupos sociales, son como que más generales, ¿no? Y aplican a todos. Son Y, generales imposibles. ¿perdón? No, continúa. Ah, ok. Y de ahí serían pues las normas religiosas, ¿no? Aquí pues aquí sí son, se diferencian unas de otras por las diferentes religiones que hay, ¿no? O sea, cada tipo o cada religión que se practica tiene sus propias normas, sus propias reglas, ¿no? Y dependen pues precisamente de ellas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la religión católica, pues las normas que se siguen vienen escritas pues en la Biblia, ¿no? Esas pautas de conducta que nos exige, en este caso la religión católica, pues vienen escritas precisamente en la Biblia. Exactamente. Sí, en la Biblia vienen escritas. Así lo podemos mencionar. Muy bien, Karina, muchísimas gracias. ¿Alguien más con esta última pregunta? ¿Saben cuáles son las características que van a distinguir a cada una de las normas que rigen tu conducta? ¿Alguien más que quiera realizar alguna aportación? ¿No? Ok, vamos a continuar. Muchísimas gracias por su participación. Y sí, en efecto, ¿para qué nos sirve esto? Precisamente vamos a nosotros a puntualizar, en explicar y definir qué es una norma de conducta, ¿sí? ¿Cuáles son los diferentes tipos de normas que existen? ¿Sí? Y precisamente cuáles van a ser las características que van a distinguir y van a definir cada una de las normas existentes, ¿sí? Vamos a empezar precisamente por definir qué es una norma. Una norma, y vamos nuevamente a reiterar esta parte, la conducta humana siempre van a ser acciones u omisiones, ¿sí? La conducta humana se despliega precisamente en estas dos versiones, son estas dos vertientes. Número 1, acciones, o número 2, omisiones, ¿sí? Desde la época, y vamos a marcar precisamente un concepto histórico, ¿sí? Desde la época prehistórica existían precisamente diferencias o existían categorizaciones entre los miembros de los grupos, ¿sí? O entre los hombres. ¿Cuáles eran esas diferencias? Pues precisamente las que se establecían por cuanto hace a la forma de cazar o a la forma de repartir alimentos, ¿sí? De igual manera, recuerden que el más fuerte siempre se imponía al débil, ¿sí? Al enfermo o al incapacitado, ¿sí? Y usaba la fuerza precisamente sobre otros hombres. Esto que sucedía, empieza a surgir esta necesidad, ¿sí? De empezar precisamente una vez que el hombre se vuelve sedentario, empiezan precisamente esta necesidad de intentar fijar límites de conducta, ¿sí? Tanto a los cazadores o a quienes fungían como cazadores, como a los guerreros, ¿sí? Y precisamente intentar conciliar estos intereses que estaban en disputa, ¿sí? Desde entonces tenemos cómo es que desde la época prehistórica se trata de imponer ya una norma superior a la que todos se sometieran. ¿Con qué finalidad? Obviamente con la finalidad de llevar a cabo una convivencia armónica. Posteriormente, imagínense una línea del tiempo en este transcurso de los años, ¿sí? En la antigüedad, los pueblos contaban precisamente, ya se empezaban a distinguir los valores morales,
¿sí? Los religiosos también, las costumbres, los hábitos, ¿sí? Todo esto que era una ética que codificaban de alguna manera, ¿sí? Era una especie de regla que precisamente aplicaba el gobernante a su tribu, a su reino o a su imperio. Para citar aquí un ejemplo, tenemos precisamente el más importante, que es el de los romanos, que le llamaban precisamente lex, ¿sí? Como antecedente de esta normativa, vamos a empezar ya a puntualizar que conocemos lo que es la ley del talión. ¿Dónde tuvo su origen esta ley del talión? Tiene su origen precisamente en la región de Mesopotamia, ¿sí? Y esta ley pues es muy conocida porque precisamente es invocada con esta expresión que dice, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Y esta precisamente se encuentra registrada ante el Antiguo Testamento y precisamente en el Código de Hammurabi, que precisamente consideraba una norma, si es considerada una norma, es una forma primitiva, ¿sí? De adecuación que viene a mediar entre lo que es la comisión de un delito y la pena, ¿sí? Es decir, el castigo que se obtenía o al cual se hacía acreedor la persona que en algún momento cometía algún tipo de delito, ¿sí? Y precisamente el castigo debía optar precisamente en la misma expresión cualitativa y cuantitativa, es decir, que el castigo debía ser completamente equiparable a el daño que había causado la persona que había cometido un delito o que había realizado alguna conducta indebida, ¿sí? Por tanto, esta ley supone precisamente la existencia de un poder público en las tribus de los taliones, ¿sí? Donde se sancionaba a un infractor. ¿Y cuál era la forma en la cual se enmendaba el daño? ¿Sí? Pues obviamente lo hacía mediante, y como bien lo señala la premisa de esta ley, ¿no? Pues, ¿a qué se hacía quedó el infractor? Pues precisamente a que enmendara el daño causado a su víctima, sufriendo un mal igual al que propició. Y de ahí deriva precisamente esta expresión, este vocablo con el cual se invoca esta ley, ojo por ojo, diente por diente, que implica precisamente el hecho de que se sancione alguna comisión de algún delito o de un hecho ilícito. ¿Cómo se va a enmendar el daño? Precisamente pues que se genere al infractor un mal igual al que propició, ¿sí? En este contexto podemos señalar como un ejemplo que para esa época la justicia era, por ejemplo, cortar una mano al que robaba, ¿sí? O la lengua precisamente a quien cometía esta acción de calumnia. O en nuestros casos, pues precisamente castrar a quien cometiera el delito de violación. Sí, esa es la forma o esta era una norma en aquel tiempo que precisamente buscaba el hecho de una reparación o enmienda del daño. Pero ¿cómo lo buscaba? Pues precisamente causándole, ¿sí?, al infractor un daño equiparable al que hubiera cometido. Después vamos a avanzar un poco más y tenemos que este código precisamente es aplicado en Caldea y Babilonia, ¿sí? En Siria, en Irán y en Irak, ¿sí? Estas normas contenidas regían precisamente algún tipo también de relaciones mercantiles, de préstamos e intereses, contratos, depósitos de mercancías, algún tipo de comisión y contratos, sobre todo los contratos de compra-venta, ¿sí? Siguiente, vamos a hablar ahora de alguna otra ley de tipo o de origen místico, ¿sí? Como pueden ser estas de origen místico religioso, lo que conocemos como estas tablas grabadas en piedra de Moisés, ¿sí? Lo que conocemos como los 10 mandamientos. Como bien tú lo mencionabas, Karina, ¿no? Son leyes que tienen, leyes escritas que tienen un origen místico y religioso y que en la actualidad sirven precisamente como fundamento precisamente de la religiosidad, ¿sí? Lo que conocemos actualmente como los 10 mandamientos. Ahora bien, en Roma se conformó precisamente una sociedad de esclavos y libertos, ¿sí? ¿Quiénes eran los libertos? Las personas libres. Las personas libres precisamente adoptaron una forma de organización llamada ius, ¿sí? Que está consignada en una compilación que llamamos las 12 tablas. Ustedes, bueno, las personas, o ustedes que ya llevaron derecho romano, precisamente ya conocen el contenido de lo que conocemos como las 12 tablas del derecho romano, ¿sí? Que son también consideradas un cuerpo normativo, ¿sí? Más adelante, con el nacimiento de las ciudades llamadas civitas, ¿sí?
se considera, ya se contempla la importancia de que se prevalezca y se mantenga el orden y la paz, ¿sí? De esta manera se va formando ya un cuerpo de leyes que van a formar un códex, ¿sí? Que es a lo que llamamos actualmente derecho, ¿sí? Ese es como precisamente cómo se van conformando los cuerpos normativos. Ahora bien, contextualizando en México, ¿sí? ¿Qué pasa en México? ¿Sí? En México prehispánico, los aztecas tenían en cada babio o cada calpulli precisamente tenían un tribunal, ¿sí? O una casa de justicia, donde precisamente se dirimían los problemas o las controversias que surgieran, ¿sí? Pero eran únicamente problemas legales. Y de igual manera, en estos tribunales que existen en cada babio, se juzgaba a las personas, y se aplicaban reglas de tipo jurídico-religiosa, ¿sí? De esa era la forma precisamente en la cual se establecía o se controlaba o se dirimían las controversias que existían, ¿sí? Todo esto nuevamente, estas normas establecidas en México prehispánico tenían un origen combinado de jurídico con lo religioso. Y precisamente en estos tribunales se llevaban a cabo precisamente dirimir controversias o evitar problemas a fin de llevar a cabo una sana convivencia. Ahora bien, las normas, vamos a tener esta división. ¿Cuáles son los tipos de normas? ¿Sí? Tenemos normas jurídicas, normas morales, normas religiosas y normas de trato social. Esto es más que nada la clasificación de las normas, ¿sí? ¿Cómo están clasificadas las normas? Y de aquí lo que venía precisamente en nuestra pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o por qué en diferentes contextos nos comportamos de diferente manera? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos lleva precisamente a no hacer o no desplegar cierto comportamiento? O en caso de que lo hagamos o lo despleguemos, ¿cuál va a ser o por qué tenemos que ser acreedores a una sanción? ¿O por qué es obligatorio que tengamos que observar la ley? ¿Por qué es obligatorio que tengamos que cumplir lo que la autoridad o que el Estado dicta precisamente? Porque precisamente las normas se dividen en jurídicas, morales, religiosas y de trato social. Y de esta división que ustedes pueden apreciar en su pantalla, precisamente resulta ser que cada una de estas normas, ¿sí?, tienen características que las hacen diferentes. Y de ahí deriva precisamente que algunas en efecto se tenga que exigir su cumplimiento y otras sea un cumplimiento voluntario, que algunas son precisamente impuestas por el Estado sin que tal vez tengamos nosotros la voluntad de cumplirla. Bueno, ¿cómo se llaman estas características que las hacen diferente y que precisamente van a marcar, ¿sí?, esta cuestión de ser coercibles o de no ser coercibles, ¿sí? Cada una precisamente muestra características diferentes, ¿sí? En un aspecto doctrinal, la norma la vamos a definir de manera general, ¿sí?, dentro de la doctrina del derecho, como una regla que viene a regular la conducta de las personas en una determinada sociedad, ¿sí? Por tanto, todo individuo, ¿sí?, se encuentra siempre vinculado a diferentes clases de normas, ¿sí? Entonces tenemos aquí, ¿sí?, dado que el individuo va a ser un ser social o somos seres sociales, en todo momento nos vamos a encontrar vinculados o relacionados a diversas clases de normas, ¿sí?, ya sean jurídicas, ya sean morales, ya sean religiosas, ya sean de trato social o sean técnicas, entre otras. En cualquier momento vamos a estar precisamente vinculados con normas. ¿Por qué? Porque nuevamente aquí tenemos en este aspecto esta definición doctrinal de lo que es una norma, ¿sí? Es una regla precisamente que va a regular la conducta de las personas en una determinada sociedad. Ahora bien, ¿qué es una norma jurídica? ¿Sí? Las normas jurídicas son reglas bilaterales, ¿sí? ¿Por qué bilaterales? Van a otorgar al mismo tiempo facultades y deberes, ¿sí? Las normas jurídicas, por tanto, van a otorgar derechos y obligaciones. Ojo aquí, característica muy importante. Aparte de que son bilaterales porque generan derechos y obligaciones, las normas jurídicas en todo momento son creadas e impuestas por el Estado,
¿sí? Recuerden y tengan siempre presente este concepto de Estado que mencionábamos hace unos minutos, ¿sí? Las normas jurídicas siempre son impuestas o son creadas e impuestas por el Estado. ¿Cuáles van a ser sus características? ¿Sí? Son heterónomas, bilaterales, externas y coercibles. Ahora bien, quédense hasta este punto con estas características y me preguntarán, maestra, ¿pero en qué consiste cada una de ellas? Bueno, ahorita vamos a definir en qué consiste cada una de estas características que las normas poseen y que las van a hacer diferentes una de otra, ¿sí? La norma jurídica precisamente es bilateral, ¿sí? Característica fundamental, son creadas e impuestas por el Estado. Aparte de todo, son heterónomas, bilaterales, externas y coercibles. ¿Qué pasa en un supuesto de incumplimiento o inobservancia? Bueno, el incumplimiento o la inobservancia de una norma jurídica trae consigo aparejada una consecuencia de derecho. ¿Y qué es una consecuencia de derecho? Evidentemente va a ser precisamente alguna de las penas que la propia ley contempla, ¿sí? O algún castigo al cual se haga acreedor precisamente la persona que infrinja o incumpla o inobserve las normas jurídicas. Siempre el incumplimiento de una norma jurídica, ¿sí? O la inobservancia traerá consigo una consecuencia de derecho, ¿sí? Siguiente tipo de norma, las normas morales. ¿Cuáles son las normas morales? ¿Sí? Son aquellas que son realizadas por el ser humano de manera consciente y de manera libre y de manera responsable, ¿sí? Estas normas morales precisamente tienen como objetivo o propósito hacer el bien, ¿sí? Son propias del ser humano, ¿sí? Estas van más que nada o se basan precisamente, como lo mencionabas, Karina, precisamente en la cuestión de los valores éticos que poseemos de manera individual, ¿sí? A esto hace referencia una norma moral, ¿sí? Son realizadas de manera individual por el ser humano, en forma consciente, ¿sí? Porque ya llevamos intrínseco a lo largo de nuestra formación ciertos valores que nos fueron inculcados o que fuimos adquiriendo, ¿sí? Entonces, de esa manera consciente, libre, ¿por qué? Porque no somos coaccionados a cumplir estas normas morales y de manera responsable se llevan a cabo, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo del cumplimiento de las normas morales? Pues hacer el bien, ¿sí? Son propias o son internas del ser humano. ¿Qué tiene como sanción el incumplimiento de una norma moral? ¿Sí? En este caso, no genera una consecuencia de derecho, ¿sí? El incumplimiento de una norma moral no trae aparejada alguna consecuencia de derecho, como ya lo vimos que es en las normas jurídicas. En las normas morales, sí, el incumplimiento traerá consigo lo que conocemos como un remordimiento de conciencia, sí, que es más que nada un castigo o una situación más que nada de nuestro pensamiento, de los valores o de este remordimiento que tenemos. ¿Cuál es la característica de las normas morales? ¿Sí? Son autónomas, son unilaterales, son internas y son incoercibles, ¿sí? Siguiente tipo de normas, las normas religiosas. ¿Cuáles son las normas religiosas? ¿Sí? Son un conjunto de normas, ¿sí? O lineamientos que sí, en este contexto o en este entendido vamos a manejarlo así. Son manifestadas al hombre por Dios, ¿sí? Vamos en esta parte maneja así por Dios. Sin embargo, sabemos que existen diferentes tipos de creencias o de religiones donde el Ser Supremo tiene otro nombre, ¿sí? Pero resulta ser que estas normas religiosas son precisamente estas normas que son manifestadas por un Ser Supremo al hombre, ¿sí? O en todo caso son dictadas por una autoridad eclesiástica, ¿sí? O las autoridades de la iglesia. ¿Con qué finalidad? Precisamente para el bien común, ¿sí? Estas normas tienen precisamente esa facultad de crear o de querer conseguir el bien común. ¿Cuáles son las características de estas normas religiosas? Son heterónomas, son unilaterales, son internas y son incoercibles,
¿sí? Estas normas religiosas son así. Y como ustedes lo pueden ver, están ahí, vienen dos ejemplos de estos dibujos que son diferentes tipos de creencias o diferentes tipos de religiones, ¿sí? Pero en ambas, a pesar de ser diferentes, pues tienen cada una de ellas, a pesar de sus diferencias, pues tienen sus propias normas religiosas, ¿no? Que precisamente son estas normas que se considera fueron manifestadas por un ser supremo a el hombre, o en todo caso fueron dictadas por quien cada uno de ellos considere su autoridad eclesiástica, a fin precisamente de lograr el bien común entre la humanidad. Y por último, tenemos las normas de trato social. ¿Cuáles son las normas de trato social? Son aquellas reglas o normas que son creadas por la sociedad, ¿sí? También se les puede conocer como normas convencionales, ¿sí? Son las formas que tenemos de comportarnos con o en una sociedad. ¿Qué va a provocar el incumplimiento de estas normas de trato social? Pues obviamente no traerán consigo una consecuencia de derecho, no traen consigo o no buscan en sí el bien común. Pero ¿qué pasa si incumplimos esta norma de trato social? Pues vamos a provocar o se va a provocar el rechazo por parte del grupo social de quien las incumple, ¿sí? ¿Cuál es la característica de estas normas de trato social? Son heterónomas, son unilaterales, son externas e incoercibles. Como ustedes pueden ver ahí en estos dibujos, a esto hace la referencia a las normas de trato social. Por ejemplo, pueden ver aquí en el primero cómo es que no se le cede el asiento a una persona de la tercera edad, ¿sí? Normalmente estamos hablando que estas normas de trato social son creadas por la sociedad, ¿sí? Son normas de comportamiento convencional, ¿sí? ¿Qué va a pasar? O un claro ejemplo que pudiéramos citar, en plena pandemia, ¿sí? El uso del cubrebocas, se fomentaba el uso del cubrebocas, se volvió una norma de trato social porque era algo que se tenía que cumplir, ¿sí? A fin precisamente de buscar que no se propagaran los contagios. Y fue así como se volvió una norma de trato social. Sin embargo, en algunos estados se volvió una norma jurídica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en diferentes estados se dictaron decretos donde era de manera obligatoria el uso del cubrebocas, ¿sí? Y dadas las facultades que tienen los gobernadores de los estados de precisamente de dictar este tipo de decretos, pues suben estos decretos al rango de ley y por tanto son coercibles y son generales. ¿Sí? Entonces vemos aquí como una norma de trato social en este ejemplo, que es precisamente el uso del cubrebocas, que en algunas partes únicamente fue una norma de trato social, en algunas otras partes se volvió precisamente una norma jurídica al decretarse o al ser creada y ser de carácter obligatorio precisamente por una autoridad, ¿sí? Y este es un ejemplo de lo que pudiéramos citar. Ahora bien, ¿cuáles son las características comunes? ¿Sí? En estas normas jurídicas tenemos que las normas jurídicas tienen dos características comunes. Número uno, la generalidad y la obligatoriedad. ¿Sí? ¿En qué consiste cada una? Estas son características, generalidad y obligatoriedad que comparten las normas jurídicas. ¿Sí? ¿Cómo vamos a definir esto? Cuando el Estado, ¿sí? expide una regla de naturaleza jurídica a través del órgano competente, ¿sí? Esta regla de naturaleza jurídica o esta norma jurídica se debe de aplicar a todas las personas que se ajusten a los casos previstos en su contenido, ¿sí? Es decir, tendrá el carácter de generalidad, se tendrá que aplicar sin que exista excepción alguna por edad, por raza, por sexo, por religión o por profesión, ¿sí? En un sentido inverso, si hay alguien que no se ajuste a las condiciones que están previstas en la norma, ¿sí? Va a quedar liberado de su cumplimiento, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? ¿Sí? Que evidentemente las normas jurídicas, ¿sí? Que son obviamente creadas a través del órgano competente, son o adquieren este carácter de general. ¿Por qué general? Porque son aplicables las normas jurídicas a todas las personas que se ajusten o que reúnan las características que se encuentren previstas en su contenido, ¿sí? Obviamente sabemos que hay normas jurídicas que no pueden ser aplicables en ciertos casos.
Por ejemplo, ¿sí? Una ley penal, que es una norma jurídica, no podrá ser aplicada a personas que son menores de edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque para eso existen tanto tribunales como leyes especiales, ¿sí? Dado que los menores de edad no se ajustan a los requisitos que una ley penal señala, ¿sí? Por eso se crearon leyes especiales que, atendiendo a las características especiales que tiene un menor de edad, también se podrán juzgar, pero en otra normativa, ¿sí? Fuera de estas excepciones, las normas jurídicas que son debidamente decretadas por el Estado deberán aplicarse sin que exista diferenciación, ¿sí? Entre profesión, religión, sexo o edad, ¿sí? A esto nos referimos con el carácter general o de generalidad que tienen las normas jurídicas, ¿sí? Aquí hay un principio muy básico, ¿sí? Porque lo han escuchado tal vez, que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, ¿sí? ¿A qué hace referencia este principio? ¿Sí? A que si aún no conozcamos la ley, pero realizamos o desplegamos alguna conducta que esté catalogada como un delito, no podemos justificar que lo realizamos porque ignorábamos que existía una ley punitiva, ¿sí? A esto hace atención precisamente el principio de generalidad de la ley, que deberá ser aplicada sin diferenciación de las personas, ¿sí? La norma jurídica tiene también dentro de esta característica de la generalidad, como ya lo mencionamos, que es aplicable a todo aquel que se encuentre en este contexto en el territorio mexicano, ¿sí? Y se vincule al caso previsto en la regla. Aparte de la generalidad, ¿sí? Está la obligatoriedad. ¿Qué es la obligatoriedad? Es el hecho o lo consiste en el deber impuesto por la autoridad de velar por su respeto. Entonces, la norma jurídica tiene este carácter de generalidad porque se aplica de manera sin que exista una distinción. ¿Y por qué la ley norma o la norma jurídica es obligatoria? Porque precisamente, dado que fue creada y decretada por el Estado, se vuelve un deber impuesto por la autoridad, ¿sí? Y por tanto deberá respetarse. Estas son las características que comparten, o las características comunes que tienen precisamente las normas jurídicas. Díganme, ¿quién levantó su mano? Yo, maestra Guadalupe Vega, tengo una duda en lo que mencionó ahorita, que la ley deberá de aplicarse a todo aquel que esté en territorio mexicano. ¿Eso también aplica para extranjeros? Sí, recordemos que la Constitución señala precisamente que en México tanto los nacionales mexicanos, los ciudadanos, como los extranjeros gozarán y deberán de cumplir, gozarán de los derechos humanos que la propia Constitución señala, y aparte deberán de cumplir precisamente lo que en ella se manifiesta. Esto salvo excepción de algunos tratados internacionales en materia, ¿sí? De lo que obviamente pues sea el cumplimiento de penas, el hecho de que se trate o se juzgue en otro país, pero en todo momento se deberá acatar a las normas que establecen o que están vigentes en el Estado mexicano. También aplica para los extranjeros. ¿Alguien más levantó su mano? Cari. ¿Quién, perdón? Karina. Dime, Karina, dime, perdón. También, haciendo también una precisión en ese sentido, las embajadas que se encuentran en nuestro país, de hecho el territorio donde está instalada la embajada no cuenta como territorio nacional, por lo tanto, quienes viven ahí no son aplicables las leyes mexicanas. Ok, cuenta como precisamente gozan de esa, ¿cómo explico? No es un fuero, pero son características especiales porque en el derecho internacional están revestidos de esa facultad que tienen como embajadores, ¿sí? Pero hablando de las normas jurídicas, ¿qué nos quiere decir una norma jurídica? Regula la conducta, ¿sí? Cuando exista transgresión a una norma jurídica del Estado mexicano, inclusive por un extranjero, ¿sí? Se le aplicará precisamente el caso vinculante que esté previsto en la regla, ¿sí? Nuevamente, ¿dónde está consagrado esto? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo que existan tratados internacionales donde se haga mención a lo contrario. Y ojo aquí,
Aquí viene precisamente este concepto de supremacía constitucional, que diversos tratadistas sitúan precisamente a la Constitución por encima de los tratados internacionales, y hay quienes dicen no, los tratados internacionales se encuentran en el mismo nivel de la Constitución, y es aquí donde surge precisamente, no discrepancia, pero surge esta diferencia en la interpretación de la ley, que ¿quién va a resolver precisamente cuando existan incongruencias? Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Cuando se trate precisamente de transgresiones o cuando exista diferenciación en la aplicación de cierta normativa. Dígame, ¿quién levantó su mano? Karina, nuevamente una Dígame, duda. Karina. Entonces, en México no existe la inmunidad diplomática. Sí existe la inmunidad diplomática, pero nuevamente, ¿eso a quién le asiste? ¿Sí? A las personas que fungen como embajadores. ¿Qué pasa aquí? El caso que me comentaba Guadalupe, los extranjeros que por alguna situación fuera de los casos diplomáticos se encuentren en territorio mexicano, ¿sí? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa si un extranjero transgrede una normativa mexicana? ¿Qué va a pasar? Es como por ejemplo, el caso de Flor Cassens, ¿no? Que es extranjera, es extranjera y se le aplicó la ley en términos mexicanos, ¿no? ¿Qué pasa con Florence Cassés? En el caso Florence Cassés y Vallarta, ¿sí? Florence Cassés resulta ser que ella es ciudadana francesa, ¿sí? No sé si tengan un conocimiento, vamos a alejarnos un poco del tema materia, pero en este caso de Florence Cassés es un caso muy particular, porque si han tenido la oportunidad de tener mayor conocimiento o profundidad en este caso, ella logra su liberación, ¿sí? Dado a un recurso de amparo que interpuso y que resolvió precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alegando precisamente violaciones al debido proceso. Sin embargo, en este caso, como lo estamos viendo, Florence Cassés, sí, ciudadana francesa, que se encontraba en territorio mexicano, sí, ella no era ciudadana mexicana, no tenía residencia, no tenía absolutamente nada, estaba en territorio mexicano porque se encontraba laborando aquí, ¿sí? ¿Qué pasó con ella? A ella precisamente existe un proceso que se le sigue por privación ilegal de la libertad, ¿sí? O lo conocemos como secuestro. Está transgrediendo ella precisamente la normativa jurídica mexicana. ¿Qué ley se le aplicó entonces, digamos ustedes? Bueno, en este caso, Cari, que me mencionaste este caso, ¿qué ley se le aplicó? Para aprender la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Porque hubo precisamente violaciones o cometió un hecho ilícito, ¿sí? Y recordemos que de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos emanan las diferentes leyes, ¿sí? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el cuerpo normativo principal, pero recordemos que de él emanan las diferentes leyes que existen, las leyes penales, las leyes fiscales, las leyes administrativas, las leyes de familia, el derecho civil, el derecho mercantil, ¿sí? Emanan precisamente la ley laboral, la ley fiscal, la ley agraria, todo emana de la Constitución, ¿sí? Son leyes reglamentarias de diferentes artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces tenemos que precisamente en este caso que estamos citando, ¿sí? A una ciudadana extranjera que estaba o tenía un tránsito en México o estaba cumpliendo una estancia en México, se le aplican precisamente leyes del Estado mexicano, toda vez que su conducta transgredió la normativa jurídica que en ese momento estaba vigente en México, ¿sí? No se llevó a que cumpliera una condena a su natal Francia, no se le aplicaron leyes francesas, pese a que en su momento el propio presidente de Francia pidió que compurgara su pena en Francia. Se negó ese amparo también en cumplimiento a un tratado internacional, ¿sí? ¿Qué pasó? Continuó su proceso. Hasta que entonces, en el último amparo que se presenta, sí se alega fallas al debido proceso, ¿sí? ¿En qué carecían o cómo estaba violentado precisamente esa falla al debido proceso? A la presuncional de inocencia que actualmente, a partir del año 2008, con la reforma en 2010, prevalece en el sistema penal mexicano, que es la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque en todo momento, tanto los medios de comunicación como las autoridades ya la decretaban como alguien culpable de un delito. Se violó precisamente su derecho a esta presunción de inocencia. Y bajo esta premisa se presenta, sí, un amparo,
que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde en efecto se le otorga y de manera inmediata ordenan su liberación, ¿sí? Pero este es efectivamente un ejemplo de cómo es que tanto a los extranjeros se les va a aplicar precisamente la normativa jurídica. ¿Por qué? Porque están dentro del territorio mexicano. En este caso, que no son características especiales como la que mencionabas, Karina. ¿Sí? Sí, está bien, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora bien, las normas jurídicas, sí, consisten en una obligación que el hombre debe de cumplir dentro de la sociedad, ¿sí? Aquí no va a importar la voluntad, ¿sí? Las normas jurídicas tienen que cumplirse dentro de la sociedad sin importar que no tengamos voluntad de cumplirlas, ¿sí? Ya que esta voluntad va a ser de manera indiferente, ¿sí? Tengamos o no tengamos voluntad de acatarlas, tendremos que cumplirlas. ¿Por qué? Porque tienen esta característica de obligatoriedad, ¿sí? Y dado que son obligatorias, existe la posibilidad que tiene la autoridad de hacerlas cumplir. ¿Cómo va a hacer cumplir la autoridad una norma jurídica? Pues la va a cumplir o la va a hacer cumplir por medio de la fuerza, es decir, por medio de la coacción. Y la coacción va a ser precisamente esta facultad que asiste únicamente al Estado o a la autoridad para el hecho de cumplir o hacer cumplir las normas que se imponen. Ahora bien, y ojo aquí ya vamos a entrar en el estudio precisamente de cuáles son las diferencias entre las normas, ¿sí? Número 1, y si recuerdan que leíamos, ¿no? ¿Cuáles son bilaterales, cuáles son unilaterales? Ahora vamos a ver en qué consiste cada una de esas normas o cuáles son las diferencias que tienen. Primera parte y primer conjunto, ¿sí? Bilateralidad y unilateralidad, ¿sí? Estos dos conceptos resulta ser que son completamente contrarios, ¿sí? Pero resulta ser que también son características que tienen las normas. ¿En qué consiste la bilateralidad? ¿Sí? Consiste precisamente en que frente al cumplimiento de una obligación, existe también el ejercicio de un derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué es la bilateralidad? ¿Sí? La bilateralidad va a ser precisamente que mediante el cumplimiento de una obligación, también se genera un derecho, ¿sí? Entonces, bilateralidad, ¿por qué bilateralidad? Porque hay obligación y hay surgimiento de un derecho. Un ejemplo de una norma jurídica, pues tenemos precisamente, o pudiéramos citar un contrato, ¿sí? Donde en efecto una parte se ve obligada, ¿sí? A entregar una mercancía y la otra parte se ve precisamente va a tener el derecho, o esta parte va a tener el derecho a recibir una paga, ¿sí? O un precio que ya esté estipulado, ¿sí? ¿Qué otra carácter o ejemplo de bilateralidad pudiéramos citar? ¿Sí? El hecho de las normas jurídicas, ¿sí? O las normas que nos dicen que no se debe de agredir físicamente a una persona, ¿sí? Ahí también existe una bilateralidad. ¿Por qué? Porque está nuestro derecho a la integridad y por otra parte está la obligación de que se nos respete ese derecho, ¿sí? ¿Qué otra situación pudiéramos citar como bilateralidad? El hecho de no invadir una propiedad privada. ¿Por qué? Porque se tendrá que respetar el derecho que tenemos de propiedad, ¿sí? Y por otra, la obligación precisamente de acatar y de respetar este derecho de propiedad. Y es aquí como vemos precisamente la bilateralidad. Caso contrario, la unilateralidad. ¿Cuándo va a darse la unilateralidad? Precisamente cuando no existe un privilegio para los sujetos, ¿sí? Para los dos, sino que solamente para uno de ellos. ¿Sí? Las normas unilaterales precisamente imponen obligaciones, pero no conceden derechos, ¿sí? Por ejemplo, en un contrato de donación, una donación a título gratuito, ¿qué pasa? Una parte se ve obligada precisamente a otorgar o hacer un acto traslativo de propiedad, pero no va a recibir alguna contraprestación por esta donación, ¿sí? Solamente impone, en este caso de las normas unilaterales, solamente impone la carga para una de las personas que intervienen, ¿sí? Únicamente va a generar obligaciones, más no derechos, ¿sí? Siguientes características o diferenciaciones que existen o que tienen las normas, ¿sí? La heteronomía y la autonomía, ¿sí? ¿En qué consiste la heteronomía?
¿sí? Es precisamente la heteronomía va a ser la posibilidad de que el cumplimiento de una obligación dependa de la voluntad de alguien diferente al obligado, ¿sí? ¿Cuándo o qué ejemplo podemos citar de esto? Pues obviamente cuando una norma es dictada por un tercero, ¿cuál va a ser ese tercero? Pues obviamente la autoridad, ¿sí? O el Estado, ¿sí? Y obviamente va a tener este carácter de heteronomía porque va a dejar de considerar la voluntad de cumplimiento, ¿sí? Aquí existe precisamente esta heteronomía, es la posibilidad de que el cumplimiento de una obligación va a depender de la voluntad de la persona o de la autoridad que dicte precisamente esta norma. Y la autonomía, que es el caso contrario a la heteronomía, va a ser precisamente el cumplimiento voluntarioso, ¿sí? Que va a surgir del sujeto obligatorio, del sujeto obligado, ¿sí? Es decir, cualquier persona, o atendiendo esta característica de autonomía, se va a hacer presente cuando una persona, por su propia voluntad y de manera espontánea, ¿sí? Cumple la norma que ha sido creada por el Estado. Por ejemplo, cuando alguien decide prestar asistencia económica o moral a niños en estado de calle. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta norma o esta característica de autonomía? No fue creada por el juzgador, no fue creada por la autoridad, simplemente es el cumplimiento de la propia voluntad de un sujeto obligado. En caso de incumplimiento, pues obviamente no se genera ninguna característica o ningún hecho de derecho, ¿sí? Siguiente característica, la exterioridad y la interioridad. ¿En qué consiste cada uno? ¿Sí? Para que una norma tenga el grado o la característica de exterioridad, es necesario que el sujeto, ¿sí?, que piensa realizar una determinada conducta, la manifieste en su realidad. Es decir, ¿sí?, una norma va a tener el carácter de exterioridad cuando el sujeto no solamente piense en cumplir o en observar una norma, ¿no?, sino que también manifieste, es decir, lleve a cabo esa conducta, la manifieste en su realidad. Ahora bien, siguiente caso contrario, la interioridad. ¿Cuándo se va a la interioridad? ¿Sí? Cuando el sujeto únicamente deja en su mente, en la calidad de pensamiento, el propósito de realizar una conducta, ¿sí? No la manifiesta, no la exterioriza, únicamente se queda en su mente. Por tanto, no va a producir efectos jurídicos, ¿sí? Entonces, va a darse lo que conocemos como la nada jurídica, ¿sí? Así se le conoce en el derecho, a la cuestión de que únicamente se queda en un pensamiento, pero no se exterioriza, no se materializa, por tanto, no trae aparejados efectos jurídicos, ¿sí? Eso es. ¿Qué ejemplo pudiéramos citar aquí? Por ejemplo, cuando alguien quiere ir a misa o promete que ya va a ir a misa o que va a cambiar sus hábitos de vida diaria, pero simplemente se quedan en una buena intención. Y por eso mencionamos que el incumplimiento, ¿sí?, de este tipo de conductas o de la interiorización que únicamente se quedan en nuestro pensamiento, no produce ningún tipo de consecuencia jurídica. Ahora bien, y esta parte muy importante, la coercibilidad y la incoercibilidad. ¿Qué es la coercibilidad? ¿Alguien que me pueda decir qué entiende por coercibilidad o dónde lo ha escuchado en esta cuestión de las normas? Chicos, Cari, Guadalupe, Fernando. No, maestra. Coercibilidad es cuando alguien provoca que se suscite cierta conducta. Ok. ¿Y incoercibilidad? Pues no sabría decirle, evita que sucede quizás. Ok. Porque luego le escucho hablar cuando dicen de coerción, ¿no? O sea, ejerció coerción sobre la persona, algo así, ajá. Exactamente, muy bien, muy bien. En ese sentido va. ¿Qué es la coercibilidad? Sí, como tú dices, lo hemos escuchado de pronto cuando dices, actuó bajo coerción, ¿no? O tuvo coercibilidad. El hecho de que fue obligado a. Pero ahora bien, está bien ese ejemplo que pusimos. Vamos a situarnos en lo que es las normas. En lo que es la norma, ¿qué es la coercibilidad?
La coercibilidad va a ser precisamente el hecho de que la norma puede y debe ser cumplida aún en contra de la voluntad del sujeto involucrado u obligado. ¿Quién va a tener esta facultad de coercibilidad? ¿Quién la va a ejercer? No la vamos a ejercer los particulares, no. La va a ejercer precisamente esta coercibilidad el Estado, ¿sí? El Estado por conducto de las personas que tengan esa facultad de ejercicio, ¿sí? Entonces, el Estado por conducto de las personas que tengan esa facultad podrán entonces el hecho de exigir y obligar el cumplimiento de una norma. Y en caso de que se incumpla, podrán aplicar una sanción mediante el uso de la fuerza. Por ejemplo, cuando se incumple una normativa, se crea o se genera precisamente una multa, un arresto o la pérdida de algún derecho. Sí, también, por ejemplo, pudiéramos citar ya en casos más gravosos cuando se transgreden leyes penales o normativas penales, pues existen penas privativas de la libertad, ¿sí? ¿Quiénes son los únicos que tienen la facultad de aplicar esto? Pues el Estado, por conducto de las personas designadas y los tribunales previamente establecidos. Y en esto consiste la coercibilidad, ¿sí? En el hecho de que la norma puede y debe ser cumplida aún en contra del sujeto involucrado. ¿Quiénes son los sujetos involucrados? Pues obviamente todas las personas que compartimos o que estamos sujetos a la normativa que por ámbitos de jurisdicción y competencia se encuentre vigente, ¿sí? Esa es la coercibilidad, la facultad que ejerce el Estado para que se cumpla cierta norma, ¿sí? ¿Qué es el caso contrario? La incoercibilidad, ¿sí? Es precisamente esa imposibilidad, ¿sí? Que existe para imponer un cumplimiento o forzar a un individuo, ¿sí? Hay normas que tienen ese carácter de incoercibles. ¿Por qué? Porque no hay manera precisamente de que se pueda exigir, ¿sí? O que exista algún tipo de castigo o algún tipo de consecuencia de derecho. Por eso se llama incoercibles, porque sí existen como normas, pero tienen esta característica de ser incoercibles. ¿Por qué incoercibles? Porque no hay facultad del Estado precisamente para obligar a el cumplimiento de este tipo de normas, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda con las características o diferencias de las normas? ¿Chicos? ¿No? Bueno, ahora que ya sabemos cuáles son las características, regresamos a las normas jurídicas. Nos dice que son heterónomas, bilaterales, externas y coercibles, ¿sí? ¿Por qué son heterónomas? Porque obviamente pues son generadas por el Estado, ¿sí? Bilaterales porque generan derechos y obligaciones. Son externas. ¿Por qué externas? Porque implican que exista una consecuencia materializable o visible. ¿Y por qué son coercibles? Porque el Estado tiene la obligación o la facultad de imponer algún tipo de sanción u, en todo caso, obligar a su cumplimiento. Las normas morales son autónomas. ¿Por qué son autónomas? Porque son unilaterales, porque únicamente generan una obligación. Son internas porque existen en el pensamiento o en la conciencia basada en los valores éticos que se han inculcado o se han generado en las personas. Y son incoercibles. ¿Por qué incoercibles? Porque no hay forma de exigir su cumplimiento, sí, bajo los términos jurídicos. Las normas religiosas, de igual manera, son heterónomas. ¿Por qué heterónomas? Porque son generadas precisamente por una autoridad eclesiástica. Son unilaterales, únicamente generan obligación para algunos. Son internas, porque de igual manera están basadas en nuestras creencias o en nuestros dogmas religiosos. Y son incoercibles. ¿Por qué incoercibles? Porque precisamente no existe alguna facultad derivada del Estado, de las potestades del Estado, para exigir su cumplimiento. Y las normas de trato social unilaterales, externas e incoercibles, ¿sí? Basándonos precisamente en estas características que nosotros pudimos ver en estas diapositivas de las características y diferenciación de las normas jurídicas. Ahora bien, como último, esta actividad se va a quedar para que ustedes la habiliten en la plataforma cuando tengamos dada de alta la materia. Se los dejo aquí.
para que en cuanto tengamos ya habilitada la plataforma o la materia, la puedan subir. Yo les voy a avisar por mensaje cuando ya esté. ¿Qué actividad es? Precisamente es una actividad de investigación. ¿Qué van a investigar? ¿Sí? ¿Cuál es la jerarquía de las normas jurídicas en nuestro país? Eso es lo que quiero que investiguen. ¿Cuál es la jerarquía de las normas jurídicas en nuestro país? Para esto va a serles muy útil, precisamente, van a encontrar diferentes contextos. En algunos momentos les va a arrojar la pirámide de Kelsen, el concepto de supremacía constitucional, ¿sí? Son conceptos que van a encontrar ustedes en su búsqueda. ¿Qué quiero únicamente? Que me digan en el sistema jurídico mexicano cuál es la jerarquía de las normas jurídicas, pues precisamente en México. Y eso es lo único que se quedaría, ya sea nuevamente, les repito, que ustedes lo quieran realizar en un documento de Word o que quieran o tienen por ahí su libreta para que lo hagan y suban únicamente una fotografía a la plataforma, también sería muy válido, ¿sí? Si no, esas son las dos formas de entregar la actividad. Se los dejo una vez, pero yo nuevamente les reitero, en cuanto ya tengamos nuestra materia en la plataforma, pues yo les avisaré para que la puedan ustedes habilitar, ¿sí? No sé si tengan hasta aquí alguna duda. No, maestra, todo muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, qué más? ¿Comentario? ¿Algo más que pudiéramos...? ¿Sí va a subir las diapositivas a la plataforma? Sí, las plataformas, las diapositivas Ok. siempre las subo. Esas siempre se habilitan en la plataforma. Y de igual manera les comento, en cuanto ya tengamos la materia habilitada, hay que subir dos actividades, la que trabajamos hoy durante la clase y pues la que se queda de trabajo de investigación. Sí, eso sería todo. Nada más que quiero cómo es que está precisamente estructurado o cuál es la jerarquía de las normas jurídicas en nuestro país. Si ustedes quieren hacerlo en forma de texto, adelante. Si quieren realizar un cuadro o una pirámide o un mapa, un diagrama, con eso sería suficiente. Si nada más, cuál es el orden jerárquico de las normas jurídicas en el Estado mexicano. Nada más. Si no sé si tengan alguna duda, algún otro comentario. ¿No? Dice que lo podemos hacer la actividad en libreta o en Sí. computadora. Si ustedes tienen, y si no, ¿cómo les explico? Si ustedes tienen su libreta de apuntes, ahí háganla y únicamente fotografía y eso es lo que se sube a la plataforma. Si ustedes tienen acceso a tener ahí en su computadora el Word y lo pueden trabajar o PDF o lo que ustedes quieran, adelante. Pero si ustedes se les dificulta por diferentes circunstancias, a mí con que le tomen la evidencia con letra legible y las demás características, con eso yo me doy por bien servida. ¿Sí, Fernando? Ok. Sí, gracias. Perfecto. De todas maneras, les digo, yo habilito bueno, en cuanto esté la materia, yo les subo las diapositivas y habilito los espacios para que podamos subir las dos actividades, ¿sí? Entonces, eso sería todo por mi parte, por el día de hoy. Pues nos vemos en nuestra siguiente sesión, que será el día miércoles, ¿sí? En el mismo horario, 6:30 a 8 de la noche. Les agradezco mucho su atención, su puntualidad, su participación. Que tengan una excelente noche. Gracias igualmente, hasta el Gracias, próximo maestra. semana. Gracias, maestra, igualmente que tenga buena noche.